Bueno, pues como hemos comentado, vamos a arrancar el último tema de la asignatura, que es el de control digital avanzado, pero en lugar de, como no podemos arrancar directamente ese tema porque nos vamos a saltar el que había antes, que era de control por realimentación del Estado, he preparado una presentación que primero nos llevará a lo que es rápidamente recordar la parte de modelado y simulación de sistemas, que estaría un poco relacionado con el tema que nos estamos saltando, digamos, y así podremos avanzar más rápido. Bien, veremos primero todas las definiciones de todo esto que estamos viendo aquí, que algunas ya las hemos presentado en algún momento, pero esta vez centradas a la presentación de modelos, su descriptización y a la obtención de modelos de los mismos también para poder hacer simulaciones. Vale. Bueno, recordad la definición de señal, que era una variable que cambiaba con el tiempo, es decir, la variación temporal de cualquier magnitud, y representaremos las señales continuas. Su gráfica pues es un trazo continuo, y en este eje representamos la variable t, que serían números reales, y en general tienen un valor cualquiera en el eje de las magnitudes. En el caso de señales discretas, solo se representarán en ciertos instantes de tiempo, con puntos, y solo existirán en ciertos instantes de tiempo discretos. En este caso, normalmente para señales discretas, en lugar de utilizar la variable del tiempo, que es un valor real que existe en todo instante, utilizaremos números enteros, que enumerarán el número de muestra, la 0, la 1, la 2, la 3, etc. Bien, en general podremos poner o bien paréntesis para las señales de t, y para las discretas alternaremos, porque es un poco indiferente. O bien también paréntesis de k, entendiendo que k hace referencia a una secuencia de números enteros, o bien muchas veces un subíndice y sub k para enumerar la muestra. Bueno, la diferencia entre señales de tiempo continuo y de tiempo discreta es la que acabamos de comentar, y nace de ahí también las señales de tipo muestreado, que esto algo ya hemos comentado en temas anteriores, que son señales de naturaleza propiamente continua, pero de las cuales solo tenemos información discreta en ciertos instantes de tiempo concretos, que es lo que se llaman como los instantes de muestreo. El tiempo que transcurre entre una muestra y otra, pues es igual al periodo de muestreo. En este caso, la señal, digamos que la podemos representar igualmente dependiendo del tiempo, pero en lugar de poner el tiempo, pondríamos un múltiplo entero del periodo, para dejar más claro que de esa señal continua solo extraemos ciertas muestras. Bien, luego tendríamos las señales de valor continuo, cuando en magnitud puede existir cualquier valor, o de valor discreto, cuando solo existen algunos valores concretos. Realmente luego habría una interpretación intermedia entre estas dos, que es lo que vimos en el primer tema de la asignatura, cuando hemos estado trabajando con los convertidores, que es lo que se conoce como las señales cuantizadas, es decir, aquellas cuyo valor viene dado por una señal continua en magnitud, pero que ha pasado a través de un convertidor analógico digital con una resolución finita. Y recordad que en ese caso no todos los valores continuos son representables, sino un subconjunto de ellos. Por ejemplo, cuando teníamos una resolución de 10 bits, a lo largo de toda la amplitud de la señal solo éramos capaces de distinguir 1024 valores diferentes. Bueno, tenemos también señales deterministas cuando la evolución de un valor concreto depende de dónde estaba la propia señal en un instante de tiempo anterior. Señales estocásticas, donde el valor que va a tomar es aleatorio, no depende del valor pasado. Y luego en la práctica lo que se suelen tener son señales mixtas que tienen tanto una componente predominante determinista como una señal estocástica que se le una. Bueno, señales no periódicas y periódicas, está clara la diferencia. Las señales periódicas son señales en las cuales su valor se repite cada cierto tiempo periódico. Y luego tenemos las señales con nombre propio, como el seno, la exponencial, el escalón y la señal impulso. Por otro lado, tenemos también en discreto el seno discreto. La exponencial, en lugar de exponencial, en discreto se le llama potencia, y lo que tenemos es una base que se eleva a k. Normalmente esta base suele ser un número menor que 1, 0,9 y cosas así. Esto sonará de aquello de los filtros que poníamos 0,9 y 0,1, pues viene a ser eso. Y las señales de tipo potencia como esta tienen una pinta
similar a esto que veis aquí. Esto sería, si fuera b, 0,9, pues esto sería 0,9. Esto 0,9 al cuadrado, que sería algo así como 0,81. Esto 0,9 al cubo, que sería algo así como 0,7. ¿De acuerdo? Tenemos también la señal escalón discreta y la señal impulso discreta. Aquí hago un hincapié porque la señal impulso discreta, a diferencia de la señal impulso continua, es una señal que sí que es realista. La señal impulso, por definición, que era lo que veíamos en sistemas automáticos, era una señal que tenía una duración de tiempo diferencial, infinitesimal, que se iba hasta el infinito y volvía dejando una área unitaria en medio. Eso era el impulso unitario. Un impulso de tamaño 2 sería uno que dejara un área 2 en medio. Lo que pasa es que, claro, tenemos este diferencial de tiempo y esta amplitud prácticamente infinita, que es algo que no es realizable en la práctica. Sin embargo, en sistemas discretos, su explicación sí que es realizable, porque es una secuencia de ceros que de repente pasa a valer 1 y vuelve a valer 0. Bien, bueno, tenemos aquí el resumen de señales con nombre propio, la senoidal, el impulso, seno, potencia, tal. Bueno, en las señales podemos tener en cuenta que se trata de espacios lineales donde se pueden realizar operaciones de suma o multiplicación. Podemos aplicar definiciones como la de valor medio, tanto en discreto como en continuo. En discreto es más conocida porque esta es la típica de calcular la media de un conjunto de valores. La potencia instantánea, que es un valor de la señal al cuadrado, lo mismo si fuera dependiente de k. Y la potencia media, que sería mezclar estos dos conceptos aquí. Bueno, vamos a recordar ahora el concepto de sistema. Un sistema era un conjunto de elementos que interaccionan entre sí y con el exterior y llamábamos sistema continuo aquel en el cual las variables son continuas, es decir, que toman valores cualesquiera dentro de un rango. Recuerdo aquí el concepto de señal y a partir de ahí podemos tratar un sistema como un procesador de señales, como algo que recibe una señal de entrada y devuelve una señal de salida. La señal de entrada la llamaremos U en general y la de salida Y. Bueno, recuerda también que un sistema más o menos trataba de imitar a la salida lo mismo que pasaba en la entrada. Fijaros que a lo largo de todas las presentaciones que vamos a ir haciendo, vamos a poner siempre las entradas con cierta evolución y las salidas van a tener una evolución que de alguna manera va a imitar la entrada, pero como tumbándola, como retardándola un poco en el tiempo. Recordemos también los tipos de variables en un sistema. Estarían las entradas, que definíamos entre la variable manipulada o de control, las perturbaciones, que son las que cambia otro elemento externo, y luego teníamos las salidas, que eran las mediciones de los sensores, y los estados, que esto es un nuevo concepto que vamos a ir introduciendo, que son variables internas, puede que se midan o puede que no, que definen completamente el sistema. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un altavoz. La entrada sería la tensión y la salida sería la presión de aire que genera el sonido a la salida. El ejemplo del horno que ya vimos en la asignatura anterior, donde la tensión de alimentación de esta resistencia calefactora sería la entrada. Y la temperatura que adquiere este agua donde se cuece este jamón y la temperatura del jamón, como son masas que acumulan energía térmica, sus temperaturas serán las variables de estado. Por otro lado, ahí va, la temperatura exterior, como afecta también a la evolución del conjunto, a la evolución temporal de las señales que afectan al conjunto, pero no podemos manipular su valor, eso sería una perturbación. Bueno, aquí tendríamos otro ejemplo, como el de la bomba del laboratorio, donde la entrada de control sería la tensión que aplicamos en la bomba. El caudal, que implica energía cinética en el agua, sería uno de los estados. El nivel de agua, que implica acumulación por energía potencial en el agua, sería el otro de los estados. Esta apertura de esta válvula sería una perturbación. Y la salida, lo que nos interesaría en este sistema, sería el nivel de agua. Bueno, los sistemas pueden ser a su vez continuos o discretos en función de si aquello que procesan son señales continuas o señales discretas. Bien, y aquí es donde aparece la primera diferencia respecto de la asignatura de sistemas automáticos o el concepto que habíamos tenido hasta ahora. Pensad que estamos hablando del proceso, no del controlador. En la asignatura de sistemas automáticos hablábamos de sistemas continuos y en esta asignatura hasta ahora hemos hablado de controladores discretos. Pero bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo es el modelado de cada uno de estos sistemas y cómo se lleva a cabo.
Recordemos que un sistema estático es aquel en el cual la salida solo depende de la entrada en cada instante de tiempo. Fijaos que la salida imita en proporción la entrada, que esto en un sistema discreto se explicaría de esta manera. Como que la salida en K, en la muestra K, depende solo de la entrada en la muestra K. Un sistema dinámico, que sería el que tiene una evolución como esta que ya conocemos, en el caso discreto, eso se representa como que la salida K puede depender también de la entrada K actual, de la entrada U en el instante K actual, perdón, como de la entrada U en el instante K anterior o en el instante K hace 2. Bueno, vamos a diferenciar ahora entre sistemas recurrentes y no recurrentes. Por ejemplo, el elemento eléctrico condensador, su ecuación de definición, nos habla de acumulación como un incremento del campo eléctrico en forma de tensión, de diferencia de tensión entre los bornes. De manera que lo que hacemos es acumular los electrones en forma de corriente que van atravesándole. Bien, es decir, que la tensión que yo tengo en un condensador en función de la corriente que entra depende de la propia tensión que yo tenía hasta ese momento. ¿Vale? Bueno, esto, a ver si aquí puedo pintar. Un momentito. Voy a ver si activo la tablet. Bueno, da igual, no lo he conseguido. Bien, bueno, simplemente quería representar que esta integral de menos infinito t la podríamos representar como la tensión que haya en el instante t igual a 0 más la integral de 0 hasta t. En ese sentido, un sistema es recurrente en sentido discreto cuando la señal de salida en un instante k depende de ella misma en el instante anterior y de las entradas que aparecen. Esto, si lo vamos sustituyendo recurrentemente, es decir, si que i de k-1 lo sustituyéramos por esta propia ecuación, pero en k-1 y no paráramos de sustituir, al final lo que tendríamos es que la salida i de k se representa como una función de u de k menos i hasta el infinito. No pararía nunca. Sin embargo, un sistema no recurrente es aquel que solo depende de un conjunto finito de entradas en el pasado, no de las entradas en el pasado hasta el infinito. ¿Vale? Bueno, pues la dependencia de entradas del pasado hasta el infinito se puede representar de forma compacta, como veis, con este tipo de ecuaciones recurrentes o recursivas. Vale. Decimos que un sistema es invariante en el tiempo cuando frente a una señal determinada que cambia en un instante de tiempo, la evolución es una, y si esta señal hubiera cambiado en un instante de tiempo diferente, la señal de salida hubiera sido la misma, pero empezando en ese mismo instante diferente de tiempo. Sin embargo, un sistema variante con el tiempo es un sistema que tiene una evolución temporal que la salida depende del cambio que tiene la entrada en cada instante de tiempo. Es decir, que si la entrada en lugar de cambiar en este instante de tiempo cambia en este otro instante de tiempo, la salida que vamos a tener no es la misma que hubiéramos tenido si la entrada cambiaba en el instante previo. Bien, se llama sistema causal a un sistema en el cual la salida depende solo de la entrada en el pasado. Y llamamos un sistema no causal, que es un sistema no realizable, un sistema no físico, una bola de cristal, a un sistema en el cual la salida depende de la entrada en el futuro. Fijaros que aquí la salida está empezando a cambiar cuando realmente la entrada cambia en este instante de tiempo. Esto no es realizable y esto en temas discretos se entendería de esta manera, como que la salida I de K depende de U de K más 1, ¿vale? Que es algo que no es posible, no es realizable. Bien, en un sistema lineal lo que tenemos es que si yo conozco la salida frente a una entrada y también conozco la salida frente a otra entrada diferente, yo puedo descubrir la salida frente a una nueva entrada que fuera una combinación lineal de las entradas conocidas. Y la salida sería la misma combinación lineal de las salidas. Por ejemplo, fijaros, frente a este escalón la señal hace esto y frente a este triangulito hace esto. Pues si yo ahora tengo esta entrada aquí, que es como el escalón al cual le sumo el triángulo, pues la salida tendría esa pinta. O si lo que aplico es una proporción de las entradas conocidas,
la salida será la misma proporción. De todas maneras, los sistemas puede que sean no lineales, como podría pasar, por ejemplo, con una bomba, una válvula, como hemos visto, que vamos aplicando tensión y no se consigue ningún efecto hasta que por fin se consigue. Y además, cuando por fin se consigue, ese efecto no tiene una evolución proporcional, sino que tiene cierta curva. ¿Vale? Bueno, respuesta de sistemas. Vamos a diferenciar entre lo que es la respuesta libre de un sistema, que es aquella que se tiene cuando tenemos condiciones iniciales no nulas, lo hemos sacado del equilibrio, pero sin aplicar ninguna fuerza, lo soltamos para que evolucione libremente, y llamamos respuesta forzada a la que tenemos cuando a un sistema lo sometemos a una fuerza cuando estaba inicialmente en equilibrio. Por ejemplo, si la fuerza fuera un seno, pues la señal de salida, como ya habíamos dicho, acabará siguiendo a la señal de entrada, con cierto desfase y cierto cambio. Llamamos respuesta transitoria a la ventana temporal que explica el fenómeno de cambio que hay, tanto en respuesta libre como en respuesta forzada, partiendo de un valor inicial hasta llegar a un valor final, todo lo que ocurre en medio, incluso cuando a donde llegamos es a un seno, toda esta parte aquí sería el transitorio, y llamamos régimen permanente a este tramo de aquí donde la evolución de la salida se repite. Bien, vamos a definir el régimen transitorio en sistemas sobreamortiguados y subamortiguados en función de si no oscilan o oscilan. Diferenciaremos también entre sistemas rápidos o lentos en función de la evolución temporal. Diremos que un sistema tiene mucha ganancia si ante una misma entrada a escalón de la misma magnitud la salida se eleva más y con poca ganancia si se eleva menos. Y ante una entrada senoidal definiremos el desfase como el tiempo transcurrido entre el paso por cero de la señal y la amplitud de la salida y de la entrada nos definirán cuál es la ganancia a esa frecuencia en ese sistema. Bien, hablaremos de la respuesta de un sistema con nombre propio cuando la señal que tenemos en la entrada es una determinada. Por ejemplo, diremos la respuesta ante entrada de escalón cuando la entrada es de este tipo y tendremos pintas como esta. Y la diferencia entre los sistemas, si tienen o no retardo, va a ser esta de aquí. Bueno, estas cosas ya son bastante conocidas por vosotros. Las comento porque las tenía aquí en estas transparencias que van al grano, pero lo que ya no sabemos lo avanzo rápidamente. Y la respuesta de un sistema que tenga un integrador, recordad que sería como esta, como una rampa, que es lo mismo que se tendría de un sistema que no tuviera integrador, pero que estuviera sometido a una rampa, porque es como si pusiéramos el integrador ante el escalón de la entrada. Explicaciones estáticas de régimen permanente. La ganancia estática, lo que cambia la salida cuando la salida cambia una unidad, que se puede calcular como el cambio de la salida dividido el cambio de la entrada. Y esto ya nos permite tener nuestro primer predictor. De manera que si yo conozco la ganancia de un sistema, ante un cambio de entrada de tamaño A, yo puedo predecir que la salida acabará cambiando K por A. Porque K es el ratio de cambio de la salida respecto a los cambios de la entrada. Entonces, a largo plazo, yo sé lo que acabará cambiando mi salida. Bueno, las explicaciones dinámicas, que las hemos comentado alguna vez, la sobreoscilación, que es lo que me paso de largo respecto del cambio total, aquí tenéis la definición, y llamamos tiempo de establecimiento al tiempo que pasa hasta que la señal durante el transitorio se queda enganchado en una banda de más o menos el 2 o 5% respecto del valor final. Otros tiempos interesantes están el tiempo de retardo, que se define como el tiempo que transcurre desde que la señal estaba en el equilibrio y empieza a cambiar hasta que alcanza un mínimo cambio de un 5%. Llamamos tiempo de subida, time of rising, desde que pasamos del 5 al 95%, esto nos representa el cambio más rápido de la señal. Y, bueno, el periodo de la señal, evidentemente, ahí ya sabemos lo que es. Llamamos tiempo de pico también el tiempo que nos cuesta llegar al máximo. Bien. Vamos a ver ahora un pequeño recordatorio del modelado de sistemas continuos de la asignatura anterior, pero enfocado a un nuevo modelado que es lo que se conoce como modelado mediante el espacio de estados o modelado mediante la representación interna, donde van a aparecer nuevas variables que no hemos nombrado hasta el momento, que se conocen como estados. Bien, en los sistemas continuos se definen por ecuaciones diferenciales, como ya vimos en la asignatura de tercero,
Y a partir de ahí tenemos bien el modelado en representación entrada-salida, lo que conocemos de tercero, que son ecuaciones diferenciales de orden n, o el modelado en representación interna, en espacio de estados, que se trata de modelar mediante un sistema de n ecuaciones diferenciales, pero todas ellas de orden 1. Es decir, aquí tenemos una ecuación complicada de orden n y aquí tenemos muchas n ecuaciones, pero todas sencillas. Vale, pues bueno, obtener el modelo matemático consiste en obtener ecuaciones diferenciales y el modelo general, para por ejemplo orden 3, tenía esta pinta. La derivada tercera de la salida es una función de la salida, la derivada de la salida, la derivada segunda, la entrada, la derivada de la entrada, etc. Que usaremos la notación compacta de que las derivadas son puntitos. Vale, para obtener estas ecuaciones, lo único que hay que aplicar son las relaciones básicas de la física, las leyes de Newton, de Kirchhoff para circuitos, de Bernoulli, de Arquímedes, tal, los principios del empuje y tal, y las ecuaciones de definición de los elementos. Pongo aquí un pequeño resumen para aprender a diferenciar, sobre todo para el modelado en espacio de estados, para aprender a diferenciar lo que son las ecuaciones dinámicas de las estáticas. En las ecuaciones dinámicas son aquellas en las cuales aparece una derivada. Por ejemplo, en el caso de sistemas mecánicos lineales, fuerza igual a masa por aceleración, o si decimos que la aceleración es la derivada de la velocidad, ahí tendríamos una ecuación, lo mismo que la velocidad es la derivada de la posición, ahí tendríamos una ecuación en la que aparece una derivada. Lo mismo en mecánica rotativa. Lo mismo cuando aparece rozamiento dinámico, que la fuerza es proporcional también a la velocidad. Perdón, a la derivada de la posición, que es la velocidad. En la definición del condensador, que la corriente es proporcional a la derivada de la tensión. Lo mismo en la bobina, pero del revés, que la tensión es proporcional a la derivada de la corriente. Lo mismo en la ecuación del calentamiento, donde la transmisión de calor es proporcional a la variación de la temperatura. Y lo mismo en las ecuaciones de vaciado o llenado de un depósito, donde la derivada de volumen, que de ahí se despeja la derivada de la altura del depósito, es igual al caudal entrante menos el saliente. Luego tenemos diferentes ecuaciones estáticas, como podrían ser la ecuación de la fuerza que representa un muelle, K por X, el rozamiento estático, que sería una constante, la caída de tensión en una resistencia, la ecuación básica de los sistemas electromecánicos, que es el par mecánico que me genera una corriente eléctrica, que es proporcional. Luego las ecuaciones de transmisión de calor por conducción o convección, que tienen esta pinta, donde no aparecen derivadas. O la ecuación del vaciado atendiendo a la ley de Bernoulli de los fluidos, donde el caudal de salida en un depósito de sección S que tiene un nivel de agua H viene dado por esto de aquí. Bueno, planteando en un sistema físico las ecuaciones diferenciales de los diferentes que explican la definición de los diferentes elementos y que explican también sus interacciones, llegamos a los modelos generales entrada-salida de orden n, ecuaciones diferenciales, como la que hemos comentado antes. Bueno, y si por ejemplo tuviéramos un vehículo de masa m sometido a una fuerza F que tiene un rozamiento proporcional a la velocidad y queremos saber cuál es la evolución de la velocidad, simplemente a la fuerza le llamaríamos U, a la velocidad le llamaríamos Y, plantearíamos la típica ecuación de masa por aceleración igual a fuerzas a favor menos fuerzas en contra, y la idea es despejar la máxima derivada en función del resto de señales. Bueno, aplicando esto mismo a un circuito eléctrico como este, podemos llegar a ecuaciones diferenciales de definición. No lo voy a hacer, porque esto solo es un repaso de lo de tercero para poderlo vincular con lo que vamos a ver ahora. Simplemente se trata de decir que la caída de tensión aquí era igual a la caída de tensión aquí, más la caída de tensión aquí, más la caída de tensión aquí, donde todas estas caídas de tensión había que ponerlas en función de la ecuación de definición que hemos visto antes y donde lo que tienen en común es que la corriente que atraviesa los tres elementos es la misma. ¿Vale? Bueno, pues de ahí uno va despejando y llegaba a ecuaciones diferenciales como esta. Lo mismo con este elemento de aquí. Teníamos una masa sometida a una fuerza que aparece un muelle, un amortiguador, y llegamos a una ecuación como esta. Y lo interesante era ver que independientemente de la naturaleza del sistema, diferentes modelos de los sistemas nos llevan a una misma pinta, donde aquí tenemos derivada segunda igual a menos algo por i, lo mismo que aquí abajo. Menos algo por i punto, lo mismo que aquí abajo. Y más algo por u, lo mismo que aquí abajo. Bien. Ahora vamos a ver lo que es el modelado
de sistemas, bueno, como hemos dicho, se basa en las ecuaciones de definición que hemos comentado ahora, y la idea es que lo trabajemos para el depósito que tenemos en el laboratorio. Bueno, para avanzar un poquito más rápido, voy a sacar directamente la solución, porque tampoco es competencia de la asignatura lo que es el modelado de sistemas. Lo que pasa es que si no lo vinculo con la asignatura anterior, bueno, pues creo que se pierde un poco todo lo que vamos a ver luego. Esto es algo como lo que hicimos en la asignatura de tercero y quedaría de la siguiente manera. Si llamamos sección del depósito S a esto, si llamamos sección a través de la válvula A por V, donde V sería la acción de control, y si llamamos caudal entrante directamente la bomba, por hacerlo todo más rápido, tendríamos que la ecuación básica de definición, que es la derivada del volumen igual a caudal entrante menos caudal saliente, vemos que tendríamos que aplicar también, aplicando Bernoulli, recordad que venía de decir la energía potencial que tiene una gota aquí, MGH, es igual a la energía cinética que tendrá esa gota cuando salga, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, y al igualar eso y al tener en cuenta esta sección y la definición de caudal, que es sección por velocidad, que en este caso la sección es A por V, y esto es V minúscula, ojo. En ese caso, al final, el caudal de salida es igual a la sección, que es A por V, por la válvula, por la raíz de 2GH. Con lo cual, la derivada del volumen sería S por la derivada del nivel igual a caudal entrante, B, menos caudal saliente. Bueno, y de ahí llegamos a una ecuación expresada con U y con I con esta pinta. ¿De acuerdo? Donde fijaros que nos aparece un sistema no lineal. Bien, aún así, aunque los sistemas sean no lineales, vamos a ver que podemos llevar a cabo lo que era, recordar al menos lo que era la linealización. Un sistema lineal se decía, perdón, un sistema se decía que era lineal cuando la ecuación diferencial se expresaba como una combinación lineal de las diferentes señales y sus derivadas. Aún así, como los sistemas en general van a estar bajo control, siempre nos podemos plantear el obtener un modelo lineal alrededor de un punto de funcionamiento. Si definimos el punto de funcionamiento como U sub 0 y sub 0, o a veces también lo denotaremos como U barra e I barra, se podían definir unas nuevas variables incrementales, delta U y delta I, y el objetivo era buscar un modelo lineal, al menos con estas variables delta U y delta I. Bien, bueno, para ello, simplemente recordar aquí lo que era la aproximación por desarrollo en serie de Taylor de una función que depende de una única variable, y lo que cambia la función de aquí a aquí, que sería este cachito, esto de aquí, lo que cambia la señal I respecto de lo que cambia la señal I respecto del valor que tenía en este punto de aquí, esto de aquí, que es delta I, lo podemos representar como la derivada parcial de la función respecto a x, donde luego sustituimos x por su valor en el punto de funcionamiento, multiplicado por el incremento de la x, que sería este delta de x que veis aquí, ¿vale? Y aplicando eso a la ecuación diferencial, solo que hay que tener en cuenta una cosa, que la ecuación diferencial no depende de una variable, sino que depende de muchas. Pues considerando cada una de estas variables como independientes, es decir, no considerando y punto como que depende de y, sino como una variable aparte, uno lo único que tendría que hacer es, bueno, poner el punto de funcionamiento y poner las derivadas parciales respecto a cada una de las variables. Tras hacer las derivadas parciales se sustituye por el punto de funcionamiento, esa derivada parcial, y se multiplica cada una de las derivadas parciales por las variables incrementales que nos han ido apareciendo, ¿vale? Es decir, llegaríamos a algo como esto que tenéis aquí. Que esto, si os fijáis, ya tiene una pinta lineal, porque esto de aquí es un numerito, ¿no? Es una función matemática, pero donde yo luego lo sustituyo por un número, por el punto de funcionamiento. Y el punto de funcionamiento, si no lo conocemos o tuviéramos que conocerlo, recordad que se define porque todas las derivadas son nulas, porque están en equilibrio. Así que, de la propia ecuación diferencial de partida, haciendo todas las derivadas nulas, uno puede extraer el punto de funcionamiento. Bueno, eso lo podemos aplicar al ejemplo del depósito que hemos visto antes si llegaríamos a una ecuación lineal. Voy a saltármelo porque es de la asignatura tercero. Lo mismo con otro ejemplo. Y ahora simplemente recordaros algunas herramientas matemáticas. Ya las hemos ido repasando, pero recordad, la principal, la transformada de Laplace. Lo único que quiero que recordemos de la transformada de Laplace, que servía para lo siguiente. Servía para que tradujéramos el operador derivada
en el operador S, multiplicar por S. De manera que las ecuaciones diferenciales se iban a traducir en ecuaciones basadas en S. De esta manera, una ecuación diferencial como esta, yo le aplico la transformada de Laplace y me queda algo como esto. Y esto es lo que se conoce como, al sacar factor común todas las 6 de S o todas las sus de S, esto es lo que se conocía como la función de transferencia. Bien, en un sistema de primer orden, bueno, ya sabéis la pinta que tenía y cuál era la evolución temporal. Recordad simplemente que tau era el tiempo que se tardaba en llegar al 63%, y en un sistema con retardo, eso se representaba con e elevado a menos t por s y teníamos una pinta como esta, con el retardo. Bien, ahora lo que vamos a ver es la representación que se conoce, que esto sí que es nuevo, como representación interna o representación en espacio de estados. Se definen los estados, se define una ecuación diferencial por cada estado y se define el sistema de ecuaciones diferenciales. Concepto de estado. Es el conjunto mínimo de variables que definen el sistema. Conocida la X y conocida la U, se puede conocer la señal de salida Y. Las variables de estado se definen por que pueden almacenar energía y no pueden depender directamente de la entrada. Es decir, estas variables X que tenemos que definir no pueden depender directamente de U, ni la derivada directamente de U punto. Solo nos sirven dependencias de este tipo. X punto que sea función de la entrada y de otras cosas, pero concretamente de la entrada de esta manera. La representación de un sistema genérico, no lineal, de forma compacta en espacio de estados tendrá esta pinta. X punto igual a una función de X y de la entrada. Y la salida será una función de X y de la entrada. Bien. Esta ecuación de aquí la tenemos que entender de forma vectorial. Es decir, como que esto de aquí va a ser un vector de estados con muchos elementos, X1, X2, X3, etcétera, y nos va a permitir, y esto nos va a permitir expresar diferentes funciones, una para cada estado. Bien. Vamos a ver ahora esto cómo se representa en los ejemplos que hemos visto antes. Por ejemplo, este ejemplo que habíamos visto antes, cómo se representaba la representación entrada-salida. Para hacerlo mediante la representación interna, ahora lo haremos de la siguiente manera. Vemos aquí una bobina, como esto era capaz de almacenar energía en forma de corriente, a esa corriente que atraviesa la bobina la definiremos como primer estado, X sub 1. Había aquí también un condensador, de manera que ahí teníamos almacenamiento de energía en forma de campo eléctrico y esa será la segunda variable de estado, X sub 2, que a su vez es la señal de salida. Bueno, pues con esto uno ya puede plantear esta ecuación que es igual a U igual a esta caída de tensión, que es R por la corriente, que es el primer estado, más esta caída de tensión, que es L por la derivada de la corriente, que es el primer estado, más esta caída de tensión, que esta caída de tensión es directamente el segundo estado, igual a U. Ya tenemos una ecuación donde solo aparece una única derivada. Vale. Y por otro lado, tendríamos la ecuación de definición del condensador, que hemos comentado antes que la corriente que lo atraviesa, que es X1 en este caso, es igual a C por la derivada de la caída de tensión. Finalmente tendríamos la ecuación de salidas, que suele ser de esta manera. La ecuación de salidas suele apuntar a uno de los estados. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de un sistema de un calentamiento. Es un ejemplo que era un poco tedioso y que ya estuvimos haciendo en la asignatura de sistemas automáticos para llegar a ecuaciones diferenciales como esta, que en el caso de hacerlo con la representación interna es un poquito más fácil porque la ecuación de calentamiento es mc por derivada de temperatura igual a transferencia de calor. Y la transferencia de calor es proporcional a la diferencia de temperaturas. Entonces, los estados son las temperaturas y con esto, pues fijaros, mc por derivada de la temperatura es igual a una entrada de calor externa, Q sub V, que es la entrada de calor, menos lo que se me va entre X2 y X1 y lo que se me va entre X2 y la temperatura exterior. Y la salida, de nuevo, es apuntar a uno de los estados, concretamente, bueno, aquí hemos apuntado a X2, pero bueno, podríamos haber apuntado a X1 a la temperatura del jamón. Bien, aquí tendríamos el ejemplo de la masa y el muelle que hemos visto antes, que de nuevo, bueno, pues aquí a veces las ecuaciones de definición del estado, fijaros, aquí la salida
es la posición y el otro estado simplemente es la derivada de la posición, es decir, la derivada del otro estado. Entonces, una de las ecuaciones de estado muchas veces es simplemente esa relación que hay entre las variables a través de las derivadas. Y esta sería la otra ecuación de estado que vendría de la ley de Newton clásica y ya tendríamos la representación interna. Bien, aquí hay otro ejemplo de un motor eléctrico donde al fin y al cabo es un ejemplo como el de antes, es un circuito RL, pero ahora en vez de un condensador está la fuerza electromotriz inducida que hay en un motor cuando hay una rotación mecánica. De manera que aquí tenemos la primera ecuación clásica de la electromecánica que nos dice que las corrientes eléctricas generan pares mecánicos y aquí tenemos la segunda ley clásica de la electromecánica básica que es que los movimientos de giro de rotación mecánicos en una espira generan fuerza electromotriz inducida. De electrones a movimiento y de movimiento a electrones. Aquí tendríamos la ecuación que explica la parte del circuito eléctrico y aquí tendríamos la ecuación que define la masa giratoria, que está sometida a un par, tiene una inercia J y tiene un rozamiento viscoso B por omega, como una fuerza proporcional a la velocidad. Y fijaros que aquí hay otra ecuación que nos hablaría de cómo se explica la posición en función de la velocidad. Si solamente queremos expresar la velocidad, cogeríamos las dos ecuaciones diferenciales que tenemos de orden 1 y aquí tendríamos las ecuaciones de estado y la salida. Si quisiéramos explicar la posición, añadiríamos una tercera ecuación de estado, la de la posición. Bien, una vez visto estos ejemplos de cómo obtener las ecuaciones de estado, vamos a ver una manera de reordenarlas para cuando los sistemas son lineales. La manera de reordenarlas es la siguiente. La manera de reordenarlas es la siguiente. Tenemos que plantear una ecuación de estado para cada uno de los estados, de manera que el primer estado, su derivada, lo expresamos como una combinación lineal de todos los estados y de la entrada, y la derivada, bueno, así y con todos, ¿vale? Bueno, esto de forma compacta, fijaros, todas estas derivadas las podemos incluir en un vector X, sus derivadas quedarían de esta manera, en este vector. Agrupamos estos coeficientes y creamos esta matriz y nos quedan como factores comunes siempre aquí a la derecha el vector de estados X. Lo mismo con estos elementos de aquí que nos generarán el vector B. Con esto llegamos a esta notación X punto igual a por X más B por U. X punto o derivada de X. Pero todo esto visto como vectores. Esto como una matriz, vector, matriz, vector. Bien, lo mismo con la salida. La ecuación de la salida será una combinación lineal de los estados y de la entrada, que de forma compacta matricial de nuevo quedaría así. Con lo cual, la representación interna de forma compacta queda de esta manera. X punto igual a por X más B por U e Y igual a C por X más D por U. Que esto es el equivalente a cuando decimos sea un sistema dado por la función de transferencia GDS. El equivalente, en lugar de decir GDS en genérico, el equivalente ahora es sea un sistema definido por sus matrices de representación interna A, B, C y D. Esa sería la información equivalente. De hecho, a veces en los diagramas de bloques, en vez de poner GDS, cuando la información que tienes es ABCD, en lugar de pintar aquí GDS, a veces se pone esto. Se pone algo así como un empaquetamiento de las matrices A, B, C y D, ¿vale? Y fijaros que la pinta o la posición es la misma de como aparecen en la ecuación A, B, C y D. Bien, vamos a ver. En el ejemplo que hemos visto del circuito RCL anterior, lo que tendríamos sería lo siguiente. Aquí tendríamos las ecuaciones que hemos visto antes, despejaríamos. Fijaros que ahora estamos despejando cada uno de los estados de forma independiente y ponemos todo lo demás a la derecha y simplemente lo vamos empaquetando y creamos la matriza. La matriza simplemente es, te pones aquí una matriz vacía y la vas rellenando. Tenemos que acabar multiplicándolo por el vector x1, x2, con lo cual menos R partido L irá en este elemento, menos 1 partido L irá en este elemento, y luego tenemos que poner la matriz B que multiplica las U's, y 1 partido L irá en este elemento. ¿Vale?
Bueno, lo mismo pasaría con la derivada de la segunda variable, que solo afecta a x1, con lo cual aquí lo rellenaríamos con un 0. Va, luego la salida, como es el estado x2, para extraer solo uno de los estados, simplemente fijaos, esta x de aquí representa este mismo vector, con lo cual para apuntar únicamente al segundo estado, simplemente hay que poner aquí este 1, y hay un 0. Eso es muy común, que esta matriz C tenga esta pinta, 0, 1 o 1, 0. Bien, en el caso de la masa como y amortiguador, lo mismo, es simplemente reordenar y rellenar la matriz. Os lo dejo como ejercicio para pensar un poco cómo hay que rellenarlo, es muy fácil. Y lo mismo con el sistema electromecánico. En el caso de la salida, posición. Bueno, este caso sería de orden 3, sería un poco más delicado, pero fijaros aquí la definición del ángulo, que es que la derivada del ángulo es igual a la velocidad, x2, fijaros que es igual a la velocidad, pues simplemente esta ecuación pues solamente tendría un 1 aquí y el resto ceros. Y fijaros que en las otras ecuaciones, como la posición no entra en juego, aquí lo que tenemos son ceros. Bien, bueno, vamos a ver cómo se trabaja con funciones de transferencia y cómo se pasa de la definición entrada-salida a espacio de estados en Python. En primer lugar, en Python, para trabajar con la librería con temas de control, tenemos la librería import control, que sería como la que se gasta, sería la librería que contiene los mismos comandos que contiene la de MATLAB. Y tendríamos primero el comando que nos define la variable s. Es igual a control.tfds. Esta instrucción hay que hacerla así. Simplemente es para que exista el símbolo s. Entonces, las funciones de transferencia las definiríamos como 1 partido, por ejemplo, s más 1. Y si queremos pasar a espacio de estados, la librería control tiene un operador que es el ss de state space en inglés, al cual le pasamos la función de transferencia y nos devuelve un objeto que tiene la información del espacio de estados. De ese objeto podemos extraer la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D con estos campos que contiene. Recordad que los objetos tenían variables y métodos asociados y que se accedían a ellos con un puntito. Esto lo estuvimos viendo el otro día. Bien, la simulación, por ejemplo, la simulación ante entrada escalón en Python lo realizaríamos de la siguiente manera. Existe el comando de la librería control. Fijaros que no le he puesto, ¿cómo se decía? Abreviatura. Simplemente gasto tal cual la librería de control. Entonces voy a esa librería y estoy extrayendo el comando de esa propia librería que se llama respuesta ante escalón, step response. Entonces yo le pongo step response, le pongo aquí la variable g y esto me va a devolver t e y. Bien. Por otro lado, esto lo presentamos el otro día, el comando plot, ¿eso lo llegamos a ver? Hicimos sí, lo vimos en el... Ah, vale, es verdad. Vale, perfecto. Vale, pues con esto simplemente representaríamos la respuesta temporal. Gracias. Bien, bueno, antes de seguir, para familiarizarnos un poco con esto, y también porque, vale, os he metido otra vez, pero la idea es ahí va, hacerlo todo bastante práctico. Entonces, la teoría la salto bastante rápido para ir directos a lo interesante. Bueno, entiendo que en casa nos va a generar, bueno, en casa donde estéis, no os va a generar ningún problema abrir esto que vamos a abrir ahora. Vale. Bien. ¿Estuvimos viendo alguno de estos ficheros? ¿Qué ficheros estuvimos viendo? ¿Me podéis echar un cable para acordarme? ¿Estuvimos abriendo alguno de los ficheros o hicimos uno de cero en el que íbamos comprobando cosas?
Vale, esto no hemos abierto ninguno, vale. Bueno, pues la idea es que a lo largo de todas estas sesiones que nos quedan iremos trabajando estos ficheros, que son ficheros que tengo preparados para que los podéis editar, pero el propietario soy yo. Solo estáis invitados para lectura. ¿Eso qué significa? Que podéis ejecutar las cosas, pero los cambios que hagáis no se guardan. Con lo cual, si preferís si preferís trabajar con una copia propia y así vais probando cositas que se nos vayan ocurriendo o tal, siempre podéis hacer esto. Bueno, podéis guardar una copia, le cambiáis el nombre y entiendo que si hacéis una copia, los propietarios ya seríais vosotros, ¿vale? O si, por ejemplo, tenéis que hacer un trabajito y queréis partir de comandos de los que hay aquí, pues os guardáis una copia y sobre esa propia copia vais retocando. Y fijaros que eso lo estuvimos viendo ya, ¿no? Que podíamos insertar texto. Es que estuvimos trabajando más con el Spider, ¿no? Esto no lo tocamos tanto. A ver, aquí podéis... aquí hay diferentes... Fijaos, esto es de texto. Esto también es de texto. Y fijaros, lo digo para cuando os hagáis vosotros mismos, conforme vais aprendiendo, os podéis hacer vuestros propios cuadernos. ¿Te pide acceso? Pero nos di acceso el otro día. Eso, tenéis que iniciar sesión con la cuenta obligatoriamente ha de ser con la de la UGI, porque yo os invité accediendo a una lista de correo. Sí, me imagino que tendréis que venir aquí y si a lo mejor tenéis otras cuentas, pues tendréis que cambiar a la cuenta que sea de la universidad. Dices que vale, es que... pero entonces sí que has podido abrirlo, joder. ¿Ahora has podido ya? Vale, pues avanzamos. Bien, en primer lugar, recordad que ahora ya no estamos, hoy no estamos aprendiendo tanto Python, hoy estamos en control. Lo que pasa es que vía el lenguaje Python. Entonces, ahora vamos a hablar de una serie de paquetes que son específicos de sistemas de control y que habrá que instalar. Si queréis trabajar en Spider, la instalación no se puede hacer con el Conda, porque este paquete todavía no... Bueno, no sé si la última versión ya lo han empezado a poner, no lo tengo claro. Pero bueno, tendríais que instalarlo. En primer lugar, tenéis que instalar esta librería que se llama de control y estas otras. En verdad, justo en este cuaderno no se gastan, pero bueno, lo dejamos, porque en general van de la mano las tres. Entonces, en general, instalaremos estas. Esto realmente sería un comando de MS2. Para que Python acepte comandos de MS2, se puede hacer esto de poner aquí un asterisco y una exclamación. Esto lo habíamos visto, creo. Vale, bueno, cuando acaba de instalar esto, cuando quiera hacerlo. Bien. Ahora sí que empezaríamos a trabajar. No le puedo dar todavía porque como no la he instalado, no la va a reconocer. Pero aquí lo que importaríamos sería la nueva librería que vamos a empezar a aprender, la de control. Matplotlib, me habéis comentado que sí que la habíamos visto. Bueno, realmente el que interesa es from matplotlib import pyplot as plt, esto tan cacofónico. Esto lo habíamos visto, ¿verdad? Lo del pyplot, el plot. Me habéis dicho antes que sí. Vale. Luego, en NumPy lo estuvimos también comentando, ¿verdad? Aquello del ND-array, el array para hacer matrices, para hacer vectores. ¿Esto suena? ¿Eso me podéis recordar para no olvidarme? El NumPy lo habíamos visto, ¿verdad? Vale, gracias. Y esto es lo que os digo. Esto simplemente es una tontería, ¿eh? Es para poder hacer zoom. Esto es simplemente para poder hacer zoom en lo que es la representación gráfica del pyplot.
Esto, por cuando queramos hacer mediciones y tal, tiene comandos para hacer un grid, para poder hacer zoom, en fin, para que quede más bonita la gráfica, nada más, ¿eh? Pues chicos, ¿a vosotros os has instalado? Porque a mí me está costando la vida. ¿Se os ha instalado esto? Vale, bueno, por hablar yo ya he acabado. Vale, los resultados, por un tema estético, siempre se pueden quitar. O sea, se queda en memoria el resultado. Solo quitaríais el eco, ¿no? Del resultado. Lo que sería imprimir por pantalla. Recordad, esto es texto, esto es código. Y lo que sale debajo es como si imprimierais por pantalla resultados. Pero que esas de abajo no podéis crearlas si no es ejecutando código. Vale, importo las librerías. Vale, y ahora vamos al análisis de la respuesta temporal de sistemas. Por ejemplo, la respuesta forzada, la respuesta ante escalón, impulso y rampa. Pues como comentaba, con este comando cargaríamos la variable s de Laplace, así escribiríamos la función de transferencia. Vaya, una cosa que no comenté el otro día, y es importante. En MATLAB, elevar algo a 3 se hacía de esta manera, ¿vale? En Python no se eleva de esta manera. En Python se eleva de esta manera, ¿vale? Con la doble multiplicación. Con lo cual, esto es un sistema, bueno, con un 0 y con un polo doble. Bien, aquí podemos llamar al comando step_response. Podemos incluso decir cuánto tiempo queremos simular. Y recordad, habían funciones que tenían argumentos que, si no sabíais en qué orden tenían que ir, siempre los podíais poner nombrando el propio argumento. ¿Os acordáis de esta idea que dijimos propia de Python? Que las llamadas a las funciones permiten un reordenamiento de los parámetros que se incluyen siempre y cuando recuerdes el nombre del parámetro entrante. Vale, esto sería otra respuesta temporal de otro sistema diferente, G2, y con esto haríamos el comando plot. Y con esto, aquí he puesto un grid, y esto que os decía aquí del mthread_display, que esto si queréis, es una cosa estética, esto simplemente habilita, ¿lo veis? Esto de aquí. Entonces, cuando queráis estudiar a ver qué pasa por ahí, pues hace zoom, y el bonito ahí dinámico, tal, no sé cuántos, o podéis moverlo para ver qué está pasando, o volver al sitio. ¿Vale? Bien. Por otro lado, tendríamos tanto el comando step_response como impulse_response, o si queremos una respuesta ante rampa, haríamos el step_response del sistema y un integrador. Bueno, esto no lo he recordado antes, pero así como la S era el derivador, el 1 partido de S era el integrador, ¿vale? Entonces, con esto tendríamos la respuesta ante la integral de un escalón, es decir, ante una rampa. Y ahí tendríamos las diferentes respuestas que hemos ido poniendo. En el caso de sistemas con retardo, hay que utilizar la aproximación de Padé porque la librería no permite los retardos, así que si queremos poner un sistema, por ejemplo, que tuviera un retardo 1, tendríamos que definir primero la G sin retardo, el retardo que queremos poner, el orden con el cual, por aproximación de Padé, queremos poner el retardo. Tendríamos que hacer la aproximación de Padé de ese retardo con el orden que hayamos decidido, 4 en este caso, y eso nos devolverá tanto el numerador como el denominador. Para acceder al numerador lo guarda en una lista. En el primer elemento guarda los coeficientes del numerador, y en la segunda del denominador. Entonces, con el comando tf podéis poner coeficientes de numerador y coeficientes de denominador para generar una función de transferencia. Entonces, con esto tendríais la función de transferencia del retardo. Finalmente, la función de transferencia sería la parte sin retardo con la aproximación del retardo.
¿Vale? Bien, a ver si queréis. Esto os lo voy a dejar aquí para que quede claro. A ver, que esto me permitía poner ecuaciones, pero no me acuerdo. Vale. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, la idea es que un sistema con retardo se puede aproximar mediante la aproximación de Padé de esta manera. Pues, ahí va, se me ha movido esto. Entonces, este retardo, esta parte de aquí, el retardo, eso lo vamos a tener aquí, con todas estas instrucciones. Todas estas instrucciones nos generan esto. Y la G sin retardo sería esta parte de aquí. Con lo cual, la G final, la representación es la parte sin retardo por el retardo. Esto que hemos puesto aquí. Esta cosa de aquí. Vale. Entonces, fijaros, con eso hemos conseguido modelar un sistema que tiene 1 segundo de retardo. Que es con una aproximación. Vale. Bueno, como ya sabemos hacer funciones, todos estos pasos se pueden agrupar en una función que nos devuelva un modelo que incluya el retardo. Por ejemplo, esta función g con retardo aproximado espera que le indiquemos la parte sin retardo, el valor del retardo y el orden que queremos usar en la aproximación de Padé. La aproximación de Padé voy a poner aquí. La aproximación de Padé, no sé si la habíamos. Es que eso es de la asignatura pasada, no sé. La recuerdo aquí, ¿vale? La aproximación de Padé consiste en hacer algo como esto. En hacer. Imaginaos que el e elevado a menos t por s siempre lo podemos expresar como e elevado a menos t medios por s partido 1 partido. Bueno, lo escribo así quedará más claro. Siempre lo podemos escribir como menos t medios de s partido t medios de s. Y luego, eso se puede aproximar a su vez se puede aproximar eso como polinomios. Un segundito y lo tenemos en un please, esto es rápido. ¿Vale? Esta es la idea. En la aproximación de Padé, lo que hacemos es que el retardo, esto que aquí hemos llamado red, se aproxima de la siguiente manera. Primero, se reescribe el retardo como un retardo arriba y un adelanto abajo, y luego cada uno de estos se le hace una aproximación en desarrollo en serie de Taylor de orden el que sea. Por ejemplo, de orden 1 quedaría como esto. ¿Vale? Entonces, cuando ponemos Padé significa
sustituir el retardo por numeradores y denominadores con esta pinta. Y eso es lo que hace esta función PADE. Esta función PADE lo que hace es esto. Si en vez de ser de orden 1 es de otro orden, pues es con otra pinta diferente, ¿vale? Bueno, pues todo eso para trabajar con retardos se puede hacer en una función, a la cual le enviamos la parte sin retardo, el retardo y el orden de PADE. Y él hace todo lo que hemos dicho antes y lo devuelve. Por ejemplo, quiero un sistema con este retardo y con este orden de PADE. Llamo a mi propia función que me he creado y luego ya le hago el step response a mi función. Y fijaros que va exactamente igual. Vale. Si quisiéramos hacer la representación temporal tal cual con el retardo, tendríamos que crearnos una nueva función por nuestra parte que se llamará step with delay, tal cual. ¿Vale? Y además tendríamos que crearnos en nuestra función de transferencia G, tendríamos que crearnos ¿cómo se dice? Un campo nuevo que se llamará delay. Por ejemplo, yo cojo mi función de transferencia y hago esto. Me invento un campo, que este no está por defecto, cuando uno define la función de transferencia, esto no existe. Y yo lo pongo, digo que tiene un delay de 1. Y ahora le pido ya que me haga el escalón. Esto no sería una aproximación, esto sería exacto. Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Bueno, pues aquí simplemente, si quiero hacer un escalón con retardo, fijaros que llamo a mi propia función que me he inventado. Lo único que hago es, miro si me han pedido el tiempo o no. Si no me lo han pedido, pues nada. Entonces, y si es decir, cojo primero, en primer lugar, hago un escalón de la parte normal, sin retardo. Y entonces miro si tiene el atributo hasAttr, mira si un sistema tiene el atributo delay. Y miro si efectivamente no es 0. Si no es 0, entonces me calculo el periodo de muestreo. Miro cuántos instantes de tiempo extra tengo que añadir. Empaqueto ese tiempo. Llamo a la función stepResponse, miro cuántos elementos tengo que añadir de 0, los calculo y ahora simplemente empaqueto ceros con la respuesta de verdad y borro las últimas muestras. Bien, esto es una chorrada, esto simplemente es para que nos permita hacer este tipo de representación exacta y no aproximada, que total con la aproximada ya va bien. La respuesta libre hace referencia a la transformada de Laplace cuando un sistema no tiene condiciones iniciales nulas. Y bueno, en fin, esto es lo que hacíamos en sistemas automáticos. No le voy a dar vueltas porque no lo vamos a hacer aquí ahora. Pero por otra parte, lo que sí que es interesante es que para obtener propiedades de los sistemas, cuando yo pongo una función de transferencia, en Python yo puedo preguntar de esa función de transferencia cuál es su ganancia con el comando dcgain. ¿Cuáles son sus polos con el comando pole? ¿Qué ceros tiene? Puedo incluso pintar un mapa que me pinte dónde están los polos y dónde están los ceros. Puedo pintar el diagrama de Bode. Puedo pintar el diagrama de Nyquist. Y todas esas figuras, aquí tenéis cómo quedarían. ¿De acuerdo? Bien. También podemos usar esta herramienta para diseñar controladores basados en modelo. Por ejemplo, para diseñar el control PID basado en modelo. Fijaros, diseño estándar de controladores PI, que sería maximizar K sub I sujeto a un margen de fase de 60. Bueno, esto es un poquito más complicado, ya veremos cómo lo he hecho, pero aquí he utilizado una librería que es para optimización y me he creado aquí el comando PIDTune, que bueno, ya lo veremos, pero lo único que hace es asegurar un margen de fase de 60 grados y maximizar K sub I. ¿Vale? Y con esto, bueno, pues me creo una función de transferencia, llamo ese comando y con eso yo puedo hacer la respuesta en bucle cerrado del sistema, simularla, ¿vale? Ante perturbación, lo que sea.
Ya podríamos hacer un diseño del controlador y aquí cómo responde ante escalón de referencia y ante escalón de perturbación. Incluso puedo hacerlo con un sistema con retardo. Tendría que definir la función con retardo aproximado, que creo que no la he ejecutado antes. Tengo que ir para arriba. ¿Vale? Y bueno, incluso con retardo, pues podemos diseñar los controladores. Pero fijaros que como hemos hecho una aproximación de Padel, el retardo lo pinta de esa manera oscilatoria. ¿Vale? Bueno, ya está aquí, porque esto es más diseño de controladores. Bien. Bueno, por otro lado, como habíamos dicho, estábamos viendo ahora el modelado en espacio de estados. Tendremos que instalar los paquetes. Fijaos que lo de los paquetes se tiene que instalar en cada cuaderno. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, bueno, me parece que esto lo voy a dejar porque esto tiene más que ver con el tema que me he saltado. Voy a pasar un poco de esto porque prefiero avanzar a otras cosas de discretización. Esto lo veremos, ya lo veremos esto. Vale. Bueno, ¿lo habéis seguido bien? Vale. Recordad todo lo que hemos visto. Hemos llegado hasta el modelado de sistemas continuos, que era un pequeño repaso, pero con la novedad de lo del estado del año pasado. Y ahora sí que vamos a introducir una cosa que es nueva, que es el modelado de sistemas, pero con un enfoque discreto, no continuo. ¿Vale? Que esto nos va a permitir el diseño de técnicas avanzadas de control, el control inteligente y todas estas cosas. Vamos a ver el modelado de sistemas discretos. En un sistema discreto ya no hablamos de ecuaciones diferenciales, sino de ecuaciones en diferencias. Tenemos el modelado en representación entrada-salida, que serán ecuaciones en diferencias con retardos de hasta orden n. Y luego tenemos el modelado en representación interna, que serán ecuaciones de n ecuaciones en diferencias con retardo de orden 1. Y finalmente, pero lo veremos ya en la sección siguiente, veremos lo que es la discretización de modelos de sistemas continuos. Bien, en la representación entrada-salida, representamos entradas y salidas y llegamos a la ecuación de diferencias a la función de transferencia. Y en la representación interna, un espacio de estados, se definen los estados, una ecuación diferencial por estado y sistemas de ecuaciones diferenciales. Os planteo aquí algunos ejemplos de modelos de sistemas discretos. Por ejemplo, un retardo. En una ecuación en diferencias discreta, un retardo se representa de esta forma. Como que una señal de salida en un instante k es igual a la señal de entrada en un instante k menos d, con lo cual ahí el retardo sería de d muestras. Y fijaos que ahora no hablamos de segundos o de periodos. La media móvil, bueno, pues la podemos calcular como la señal que en el instante k es una función de las últimas 3 entradas que nos han llegado y calculamos la media. Podemos hacer lo mismo de forma ponderada, con coeficientes ahí que sumen 1. Luego tendríamos el acumulador o la integral discreta, que sería la y de k sería el sumatorio de las u sub i hasta el instante k, que se puede expresar de forma recursiva, como hemos comentado antes, como que i de k es igual a lo que ya tenía hasta k menos 1 más el nuevo valor. Eso sería un acumulador. Luego tendríamos el diferenciador o derivada discreta, que sería la salida, cuánto vale en función de el cambio que ha tenido la entrada entre dos muestras consecutivas, que a veces también se denota como delta. Y luego el filtro paso bajo, que esto ya lo conocéis porque lo hemos ido adelantando bastantes veces en lo que llevamos de prácticas para quitarnos ruidos de medida, sobre todo. Los filtros paso bajo tienen esta pinta. Son ecuaciones en diferencias recurrentes y en el caso de filtros paso bajo, para quitar ruidos de medida, han de tener ganancia unitaria y eso se ve con que esto vale 0,9 y esto vale 0,1, por ejemplo, ha de sumar 1. Bien,
Tenemos modelos de respuesta impulsional finita, que son los no recurrentes, donde para que tengan sentido el orden n ha de ser elevado y necesitan memorizar un montón de acciones de control en el pasado. Un modelo de respuesta impulsional tiene una pinta como esta, que la I sub k es igual a, puedes poner incluso una constante. Este tipo de cosas con la GDS no se puede, lo de, pues quiero poner ahí una constante. Allí no se puede, aquí ahora sí que podemos hacer ese tipo de cosas. Y de k es igual a una constante más un sumatorio de entradas en el pasado. Bueno, resulta que estos coeficientes h sub i coinciden con la respuesta antiimpulso. Es decir, si yo someto el sistema a un impulso y miro cuál es su respuesta temporal, ¿no? Que haría algo ante un impulso, haría algo como esto, pues yo no tengo más que ir midiendo esta señal en los diferentes valores de las muestras y si yo mido eso, el valor de la salida en esos instantes coincide justo con estos coeficientes. Entonces, la manera de identificar este tipo de modelos consiste en, respuesta impulsional. Consiste en aplicar un impulso, ver cómo responde la salida y tomar mediciones. Y eso ya nos da directamente este modelo matemático. Eso en el modelo matemático de ecuaciones diferenciales en forma de función de transferencia era un poquito más lioso. Había que tomar la medición del 63%, no sé qué. Aquí es la salida tal cual. Nos da los coeficientes. Ahora bien, ¿cuántos? Pues un montón. Recordad que este tipo de modelos requieren mucho orden. En el modelo de respuesta ante escalón sería lo mismo que he comentado antes, pero fijaros que la definición es con incrementos y entonces estos G sub i se obtendrían simplemente aplicando la respuesta ante escalón y de la respuesta ante escalón que tuviéramos, pues ir tomando mediciones cada t segundos y el valor que nos diera cada t segundos directamente serían estos coeficientes. Vale. Vamos a ver ahora los modelos de respuesta impulsional infinita, que son modelos recursivos de orden n no elevado en los que se necesita memorizar varias entradas del pasado y varias salidas del pasado. Y tienen esta pinta, que va a ser la que en general vamos a trabajar, donde I de k depende de las I de k en el pasado y de las U de k en el pasado. Es equivalente a lo de la derivada tercera de I depende de I punto, de I2 punto. El equivalente ahora es más sencillo de entender, porque es mi salida actual depende de mis salidas en los periodos anteriores y de mis entradas en los periodos anteriores. Bueno, vamos a presentar ahora un operador que sirve para compactar las ecuaciones anteriores, que es el operador equivalente a la transformada de Laplace. Recordad, transformada de Laplace, una S significaba derivar, 1 partido S significaba integrar. En el mundo discreto, el equivalente se llama transformada en Z. Y la transformada en Z, en lugar de aplicarse sobre señales temporales, se aplica sobre secuencias, es decir, sobre secuencias de datos muestreados. Lo representaremos como que depende de Z, es un operador lineal y lo más importante que hay que aprenderse es esto. El operador adelanto, es decir, la transformada en Z de una secuencia que está expresada en un instante posterior, futuro, es Z por X de Z. Y el operador retardo, es decir, la transformada en Z de una secuencia que está expresada en un periodo anterior, es Z a la menos 1, con lo cual Z es el operador adelanto y Z a la menos 1 es el operador retardo. Tenéis que ver un poco la analogía, digamos, o el parecido o el equivalente con S era el operador derivada y 1 partido S era el operador integral. Y a veces hemos hablado de que la derivada es el futuro y la integral es el pasado. Bueno, pues ahora es más evidente. Z es el futuro y Z a la menos 1 el pasado. De manera que Z elevado a 4 sería 4 muestras hacia el futuro y Z elevado a menos 4 sería 4 muestras hacia el pasado. Vale. La función de transferencia sería la misma idea que antes, sería despejar g de z como el cociente entre despejar y de z u de z. Y, por ejemplo, para una ecuación como esta, la de respuesta impulsional, para una ecuación en diferencias como esta de respuesta impulsional, si aplicamos la transformada en z, nos queda una función de transferencia con esta pinta. Un polinomio en zetas y debajo z elevado a n. Porque realmente la ecuación en diferencias tiene esa pinta. Es un polinomio en zetas a la menos 1, menos 2, menos 3, menos n.
En el caso de la respuesta ante escalón, esto de aquí, como era 1 menos 1 menos k menos 1, o sea, el operador delta, perdonad que vaya para atrás, era un valor menos el otro. Si yo aplico la transformada en z al operador delta, eso me queda 1 menos z menos 1. ¿No? Porque la transformada en z de este sería 1 y de este sería z a la menos 1. Con lo cual, el operador derivada discreta es 1 menos z a la menos 1. Vale, entonces simplemente este delta se pone ahí como 1 menos z a la menos 1 y esto de aquí, como es una secuencia de la sus hacia el pasado, pues tiene esta pinta. Y en el caso ya más genérico, que es recurrente, que y depende de la sis del pasado y de la sus del pasado, pues ya quedaría una función de transferencia con la misma pinta que solían tener las de S. Lo que pasa es que se suelen representar con z a la menos 1. Vale. Concepto de estado en sistemas discreto. De nuevo, el conjunto mínimo de variables que define el sistema, conocido X y la entrada, yo puedo conocer la Y. Las variables de estado se definen en este caso porque tienen memoria. En el caso continuo se definían porque almacenan energía. ¿Vale? De la misma manera, no pueden depender directamente de la entrada actual. Directamente de la entrada actual, quería decir. Es decir, no puede existir una ecuación que nos hable de X de K en función de U de K, o X de K más 1 en función de U de K más 1, y la dependencia ha de ser en forma de retardo. Y aquí hay dos opciones. O bien x de k en función de uk menos 1, o bien las podemos representar como x de k más 1 en función de u de k. ¿Vale? La ecuación de representación interna compacta en discreto tendrá esta pinta. X de k más 1 igual a f de x de k u de k y de k igual a g de x de k u de k. Esta coma sobra. ¿Vale? El sistema es lineal si f es lineal y si depende de k será variante en el tiempo. Y aquí hay un ejemplo de cómo sería, cómo se llevaría a cabo el modelo de un sistema discreto, pero de un sistema discreto puro. Y vamos a ver eso cómo es. Hasta ahora hemos trabajado con sistemas continuos, el nivel de un depósito, la posición de un motor, la temperatura de un horno. Todo eso son variables que tienen sentido en todo instante de tiempo. Sin embargo, hay cosas que solo tienen sentido, digamos, una vez cada cierto tiempo. Por ejemplo, la variable la señal número de estudiantes en una universidad no varía en cada instante de tiempo, sino que varía cuando acaba el curso y empieza un nuevo curso. Solo existe una vez al año el hecho de que tengan un nuevo valor. Otra cosa son ya cosas raras de que alguien se deja la carrera a mitad curso y cosas así, pero en general, ¿vale? Suponiendo que uno puede estudiarlo siempre todo en verano, ¿no? Digamos, el que ha pasado con el número de estudiantes. Entonces aquí habría un ejemplo donde K representaría el año de una universidad que se acaba de abrir, X representaría el número de estudiantes que hay en el curso Y, primero, segundo o tercero, en el año K, o cuarto, o lo que fuera. U de K nos hablaría de cuántos alumnos se han matriculado en primero durante ese año. Y de K sería la salida, que sería cuántos ingenieros van saliendo. Alfa sub I sería el ratio de aprobados en un curso, beta sub I el ratio de repetidores y la diferencia entre los dos, gamma, sería el ratio de abandono. ¿Vale? 1, es decir, de todo lo que habían, ni los que pasan de curso ni los que repiten. Estos son los que van a desaparecer. Entonces, ¿cuántos estudiantes habrán en primero el año que viene? Pues los que hayan repetido de los que hay este año, más los que se vayan a matricular para este año que viene. ¿Cuántos habrán segundo el año que viene? Pues los que han conseguido aprobar de primero, más el ratio de repetidores de los que hay ahora mismo en segundo. ¿Cuántos habrán tercero el año que viene? Pues los que han conseguido aprobar de los que habían segundo, más los que han repetido de los que habían en tercero. Y finalmente, ¿cuántos alumnos van a salir este año? Pues el porcentaje de los que acaban aprobando tercer curso, si es que fuera una carrera de 3 años, para hacerlo más corto. Bueno, estas ecuaciones de estado y de salida para sistemas lineales también se pueden representar de forma matricial exactamente igual que hemos visto antes, solo que la diferencia, fijaros, es que ahora este vector no tiene puntitos como antes, sino que tiene K más 1, y este, sin embargo, lo que tiene es K.
Antes lo que teníamos era x punto y x. Ahora no, ahora lo que tenemos es x de k más 1, x de k y u de k. ¿Vale? Bueno, pues la ecuación de estado y la ecuación de salida sería la misma idea que antes, de forma compacta se expresaría así. Y bueno, la transformada en z, si la aplicamos a un sistema de ecuaciones como el que acabamos de ver, nos permitiría, operando matemáticamente, nos permitiría llegar a una ecuación como esta, de donde se deduce que hay una relación entre la representación ABCD y la función de transferencia, que es esta de aquí. Vale. Bueno, en sistemas discretos, simplemente lo importante es que hay un comando para definir la z, como este. Tendríamos este comando para definir la z en discreto y a partir de ahí podríamos hacer lo mismo que hemos hecho con la s. Definir función de transferencia con la z, utilizar el comando respuesta ante escalón, pasar a espacio de estados para extraer ABCD, etc. Bien, bueno, esto vamos a pasar. Vamos a ver ahora lo que nos va a interesar más, que es la discretización de sistemas continuos. La discretización de sistemas de continuos por aproximación, que esto lo hemos hecho un poco para lo que es la implementación discreta del control PID, con la aproximación de la derivada y del término integral. Esta idea la podemos aplicar también no solo a las ecuaciones que definen un controlador, sino a las ecuaciones que definen el comportamiento dinámico de un sistema físico. La aproximación de la que vamos a tirar para ir más rápido, que ya ya está bastante bien, sería la siguiente. Vamos a ver. Sería que la derivada de un sistema la podemos definir como lo que vale la señal en el periodo siguiente menos lo que vale en el periodo actual partido TS. ¿No? Sería como aproximarlo por la cuerda que une los dos puntos de la evolución temporal del estado. También se puede definir como x en k menos x en k menos 1 partido S, según nos interese. Con eso podemos jugar con el instante de tiempo que trabajamos. De esta manera, los sistemas en ecuaciones diferenciales, como el del depósito que hemos hablado antes, que hemos sacado antes, que tendría esta pinta, uno lo puede discretizar de la siguiente manera. Fijaros que si yo pongo esto aquí y despejo, ¿no? Me quedaría... Un momento. Espera. Ay. Ay, no sé qué pasa. Estoy con la tableta digital y se me está trastornando. No sé qué le pasa. Bueno, nada, lo hago con el ratón. Vale, entonces, si yo aquí simplemente tengo que poner eso, de manera que me queda x de k más 1 menos x de k, y la t sub s la paso a la derecha multiplicando, me queda t sub s por la f. Lo pinto más porque lo estoy haciendo fatal. T sub s, esto es una t, ¿vale? T sub s por f, y luego x de k lo paso a la derecha sumando, nos queda esto de aquí. Y esto de aquí, como es una ecuación estática, la de la salida, la que explica la salida a partir de los estados, simplemente hay que sustituirla en los instantes k. Y de esta manera ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones en diferencias que viene a partir de una ecuación diferencial. Ojo, no confundir esto, fijaros, con el modelo de los sistemas. No confundir con x de k más 1 igual a f de x de k. Fijaros, esto sería si yo hubiera modelado un sistema discreto. Estamos hablando de que hemos modelado un sistema continuo y a partir de él quiero obtener un sistema discreto. ¿Vale? Entonces tendría esta pinta. Bien, por ejemplo, esto lo hemos hecho ya en clase alguna vez. Si tuviéramos un sistema de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden como esta, que se expresara así, simplemente yo de ahí podría expresar y punto como
I de k más 1 menos I de k partido T sub S y despejar I de k más 1. Y nos quedaría esto. Que si os fijáis, esto es como definíamos los filtros de primer orden. ¿Os acordáis? Esto lo hacíamos en Codesys. Poníamos A y la A que venga dada por 1 menos periodo de muestreo partido tau. ¿No? ¿No os acordáis de esa idea que la estuvimos aplicando? Vale. Bueno, en el control digital de sistemas continuos, en el control digital lo que hacemos es implementar físicamente como un algoritmo programado. Esto ya lo hemos estado viendo, ¿no? Que la acción de control depende de la salida y de la referencia, pero se hace de forma periódica. Aquí van a haber cosas que se repiten de lo que ya hemos visto, iré más rápido. Con lo cual, tenemos dos opciones. O bien ver el proceso como continuo, diseñar un controlador continuo y luego discretizarlo, que esto es lo que hemos hecho, digamos, con el PID, ¿no? Hemos utilizado las reglas del PID clásicas para PIDs continuos, lo único que hemos discretizado el propio controlador. O tenemos la opción que nos lleva a controles más avanzados, que es, el proceso es continuo, yo lo discretizo y a partir de ahí aplico directamente técnicas de control discreto que me llevan directamente al algoritmo. ¿Vale? Aunque, incluso en vez del proceso continuo discretizar, incluso podemos partir de creernos que mi sistema directamente es que ya es de naturaleza discreta, porque al final, realmente, que fijaos que la opción 2 está en rojo y señala esta cajita, al fin y al cabo, desde mi controlador es lo que yo veo. Yo solo veo que me llegan señales muestreadas, la marco así como que es cada cierto tiempo, y yo devuelvo acciones de control que voy muestreando. Con lo cual, realmente yo puedo creer que lo que yo veo es una secuencia de acciones de control y recibo una secuencia de mediciones, como si fuera un sistema discreto, que solo tiene existencia cada cierto tiempo. Bien, bueno, esto es la evolución de las señales. Esto sí que lo hemos estudiado ya, ¿verdad? En el tema del PID. ¿No? Estos dibujos del retenedor de orden cero. ¿Esto suena, estas evoluciones de señales? Sí, ¿no? Vale. Bien. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos la evolución de la salida, su muestreo, la evolución de control, de la acción de control y cómo se aplica el retenedor. La idea, recordad, hay que hacer una rutina de ejecución periódica que se realiza cada cierto tiempo. La idea es que hay que leer la referencia, la medición y calcular la acción de control y sacarla. Bueno, esto ya lo hemos visto en el tema anterior. Esto del muestreo también lo hemos visto, lo de la pérdida de información. Esto ya lo he liado, de esto lo hemos visto, ¿no? Vale. Bien, lo de selección del periodo también lo hemos visto, pues todo esto lo paso. La aproximación discreta de la derivada de señales continuas, lo que hemos comentado, que nos lleva a sistemas no lineales muestreados. ¿Vale? Y en el caso de sistemas continuos lineales, la aproximación, fijaros que si el sistema fuera A, B, C, D, bueno, la D la he quitado porque normalmente suele ser 0, esto nos llevaría a una expresión con esta pinta. I más periodo de muestreo por la A continua, T por la B continua. ¿Vale? Y de esta manera, un sistema continuo lo discretizaríamos de esta forma. Ahora bien, bueno, esto, perdón, porque se me ha repetido, ya estaba de antes. Ahora bien, existe lo que se conoce como, y esto es importante, equivalente, no aproximación, ojo, equivalente discreto. El equivalente discreto consiste en tener en cuenta el fenómeno del retenedor de orden cero. Como sabemos que la señal es constante entre muestras, cuando uno hace de forma exacta lo que es el cálculo de la señal del estado, es decir, uno resuelve la ecuación diferencial continua y quiere calcular cuánto evoluciona la señal, el estado de t a t más t, resulta que sale esta integral aquí, donde la acción de control aparece aquí como una función temporal, pero como es constante, puede salir fuera. Y entonces resulta que esto de aquí se puede calcular y esto de aquí sin la U también se puede calcular. De manera que tienen esta pinta y esta pinta. Y eso lo devuelve un comando que se llama sample system en Python, que te devuelve directamente a partir de una ABC continua, te devuelve la ABC discreta. Pero bueno, eso no lo trabajaremos mucho. Bueno, aquí teníamos
estos sistemas, perdonad, pues hay cosas que se me han duplicado. Esto ya los teníamos. Uno nuevo que quería comentaros es el de series de Volterra, donde la salida es un sumatorio de entradas en el pasado y de entradas en el pasado al cuadrado. Fijaros, es no lineal. Esto sería un sistema no lineal. Tendríamos los sistemas en espacio de estados y la predicción se llevaría a cabo en un sistema en espacio de estados o bien con un bucle for o bien de forma inmediata simplemente haciendo una sustitución. Fijaros que esta ecuación de aquí siempre la podéis representar como A por... Y ahora en vez de x de t volvéis a escribir la ecuación A por x de t menos 1 y x de t menos 1, no sé qué estoy pintando ahí, más b por u de t menos 1, ¿vale? Y más b por u. Entonces, al final esto te lleva a, fijaros, te lleva a una b por u de t, que ese es el término que ya había aquí. Fijaos que esto te lleva, este paréntesis había que cerrarlo aquí. Esto te lleva a una secuencia de u's, u de t menos 1 hacia el pasado, ¿lo veis? Y por b, que sería esto. Y que además aquí, fijaros que está multiplicado por la identidad, pero aquí esta b ya está multiplicada por a. Y si pusiéramos otro término más, acabaría al cuadrado, al cubo, tal, tal. Y entonces te lleva a esto. Y por otro lado te queda a por x, que este siempre se iría sustituyendo, con lo cual te queda a elevado a k por x. Todo esto para tirar hacia adelante k muestras. Bueno, aquí lo he expresado yendo para atrás, pero recordad que siempre podéis mover los índices temporales para expresar lo que queráis, si es para adelante o para atrás. Entonces, la predicción de AK muestras al futuro, pues sería con una ecuación como esta. Bien, bueno, con esto ya podríamos ver los modelos de series temporales, que no los voy a ver, es solo por si alguna vez buscáis cosas de Python, como no está tan centrado en sistemas de control, sino que está más centrado en temas de análisis de datos, ahí aparecen lo que se conocen como modelos de series temporales, que son modelos para la descripción de procesos estocásticos que no tienen en general entrada de control, donde lo que se espera es, perdón, donde lo que se asume es que la entrada es un ruido blanco con media cero y cierta varianza, y los modelos se denominan de esta manera: modelo autorregresivo de orden P, ARP, y es una ecuación es una ecuación en diferencias discreta con esta pinta. I de k es igual a cierto valor constante más sumatorio de a sub i por i de k en el pasado más el ruido blanco. Se parece a nuestras ecuaciones, pero aquí no hay entrada. Bien, y de hecho este es autorregresivo, es decir, solo depende de sí mismo, por eso lo de auto. Y regresivo porque es recurrente, o recursivo, vamos, regresivo, recursivo, recurrente, en fin, todo lo mismo. ¿Vale? Bien. Modelo de medias móviles, Moving Average, MA. Simplemente es que la I depende de las entradas en el pasado. El autorregresivo de media móvil, ARMA, que se llaman, tiene los dos elementos. Modelo autorregresivo de media móvil y con término integral. Es igual que los anteriores, solo que realmente está representando, aunque en las series temporales lo pintan así, simplemente este es que está representando I de K es igual a I de K menos 1 más cosas. ¿Vale? Pero en vez de ponerlo así, más cosas, lo que sea. En vez de ponerlo así, que sería un integrador, lo que hacen es que este lo pasan allí restando y lo hacen con deltas, pero sería lo mismo. Pero por eso esta representación con deltas tiene término integral, ¿vale? Entonces le llaman a ARIMA, también le llaman así porque a lo mejor el término integral no depende de la I en el pasado, sino la I hace 2 o 3 o 4 muestras, ¿vale? Bien, la integración de un ruido blanco, que sería esto aquí, es lo que se llama paseo aleatorio. Y luego hay más series, como por ejemplo SAR y MAX. S de patrones periódicos, season, al que le llaman, de estaciones. X de exógenos, que eso es lo que nosotros llamamos nuestra U, una señal exógena, una entrada de control. ¿Vale? Y el resto, ARIMA, es lo que ya hemos visto. Bien. Una vez visto esto, vamos a ver cómo podemos simular sistemas. Bien, vamos a ver. La simulación ante entrada, impulso, escalón y otra en sistemas lineales continuos, es decir, la respuesta con nombre propio sería esto de aquí,
que ya lo hemos visto antes. Que incluso existe el comando forced response, que tú le puedes poner ahí una entrada cualquiera y con eso, fijaos que no ha de ser ni un escalón ni un impulso y con eso ya lo simularías todo. Recordad lo que habíamos dicho antes de simular anterrampa que requiere el 1 partido S. Bueno, lo mismo con Z. Esto se me ha colado. Y si lo que tenemos es la ecuación en diferencias, en vez de la función de transferencia discreta, bueno, recordad que primero habría que hacer la transformada en Z para poderlo pasar a función de transferencia discreta. Y, por ejemplo, fijaros que si tenemos una ecuación como esta, al aplicar la transformada en Z, estos términos en I pasarían a la izquierda para poderlos agrupar, con lo cual aquí tendríamos un 1 delante de esta I de K y delante de esta 6 de K menos I tendríamos menos A sub 1, menos A sub 2, es decir, que nos quedaría de esta manera, con el signo este menos. Y arriba simplemente nos quedarían estos coeficientes. Entonces, si a mí me dan la ecuación en diferencias que tuviera esta pinta y me dicen, simula, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues en primer lugar, crearíamos una matriz A que tuviera este elemento y este elemento, otra B que tuviera este elemento y este elemento, ahí. Bueno, esto aquí es para poder trabajar con matrices y ahora diríamos que el modelo en función de transferencia sería, fijaos, append sirve para unir dos vectores, pues uniríamos el vector 1 para tener este elemento y el vector menos A para tener todos estos elementos, ¿vale? Bien, aquí lo que hay que poner es el numerador y el denominador. Fijaos, el numerador es el vector B, ahí lo he puesto, y el denominador es el vector este 1 menos A. ¿Vale? Bueno, y luego podríamos pasarlo a state space, etcétera. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo muy parecido, no hace falta ni que lo hagamos. Y aquí lo que estoy viendo es cómo se simulan sistemas en espacio de estados. Imaginad que tenemos las matrices ABCD o el sistema en espacio de estados gracias a esta función de aquí. Imaginaos que lo tengo en espacio de estados. Es decir, que en punto A tengo la matriz A, en punto B tengo la matriz B, en punto C tengo la matriz C. Bueno, pues para ejecutar estas ecuaciones tal cual en Python, esas ecuaciones tal cual en Python, lo que haríamos sería, nos haríamos un bucle for con una variable k que empezara en 1 y acabara en n-1. Fijaros, este comando, el range nos genera un rango de valores que empieza en este valor que le ponemos aquí y acaba en este, ¿vale? Acaba en este valor menos 1. A ver, no, acaba en este. Vale, entonces, no, acaba en este menos 1. Vale, entonces, fijaros, aquí estaríamos en primer lugar escribiendo esta evolución. X igual, o sea, la nueva X que yo calculo es igual a por X más B por U igual a, y la Y es igual a C por X. Y ahora vamos a ver los detallitos. Esta arroba es necesaria para poder llevar a cabo la multiplicación matricial en Python. ¿Vale? Por otro lado, este comando que pone ahí de punto reshape, ¿vale? Esto se aplica a vectores de NumPy y lo que hace este comando de punto reshape es cambiar shape, la forma. Es decir, a mí me da igual cómo sea este vector que yo pongo aquí, pero yo lo que quiero es que para que se pueda multiplicar por esta matriz B, que puede que tenga a lo mejor esta pinta, yo necesito que mis acciones de control estén en el instante K-1, que estén en forma de columna. Yo necesito que la U tenga esta pinta de aquí. Entonces el reshape lo que hace es, ponme filas, las que te dé la gana. Columnas, una. Y entonces me lo agrupa como una columna. Entonces todo este chorizo aquí simplemente es la U, B por U, pero que la U asegurarnos que es una columna para que multiplique bien. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora
vamos a ir analizando mucho código que tiene todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Lo que pasa es que voy a dejar todo lo del código para la segunda parte, así ahora os he trastornado con toda la teoría y luego seguimos con la parte más de simulación de código. Bien, bueno, entonces vamos a ver la simulación de sistemas no lineales a partir de ecuaciones de definición. Y como ejemplo, vamos a ver el sistema discretizado de llenado de un depósito, donde H sería el nivel de agua en el depósito, B sería el valor de la bomba de llenado, que sería lo mismo que el caudal entrante, que iría de 0 a 100. V sería la apertura de válvula de vaciado, que iría de 0 a 100. ¿Vale? Y TSV es el periodo de muestreo. Bueno, atendiendo a las ecuaciones que hemos visto en unas transparencias atrás, la idea sería que aplicando en esas ecuaciones diferenciales la discretización, llegaríamos a esta ecuación. H de K más 1 es igual a H de K más el periodo de muestreo partido por 10 por el valor de la bomba, que este partido por 10 me parece que venía de... A ver si queréis voy para atrás para... Vale. Fijaros, tenemos esa pinta. I punto igual a menos K por la raíz de I más 1 partido de la sección por U. Esta K que no lo hemos comentado, sería la manera de agrupar todo este rollo que hay hasta raíz de H. ¿Vale? En plan, A por la válvula, por tal, por raíz de 2, por raíz de G, en fin, todo eso. La cuestión es que de aquella idea de ecuación, simplemente por un tema numérico que quede bonito, simplemente por eso, ¿vale? Lo representaremos así. Fijaros, esto es el caudal entrante menos el caudal saliente, que dependía de la raíz de H y de la válvula. Pues lo pongo así ya directamente. Así, fijaros, cuando la bomba vale 100, y esto aquí, cuando la válvula puede llegar a valer 100, 100 partido 10, eso puede llegar a valer 10. Por la raíz de algo que puede llegar a valer 100, que podría llegar a ser 10, 10 por 10, 100. Así está, digamos que está equilibrada la ecuación, ¿vale? Más o menos. Entonces, esto es del orden de 100. Bien, y esta misma ecuación, fijaos que también se puede representar en periodos anteriores, ¿vale? Así que vamos a llevar a cabo ahora el muestreo de este sistema. Y voy a abrir ahora esto de simulación de sistemas. Bueno, aquí tenemos la simulación de sistemas continuos, que ya lo hemos comentado antes. Simulación de sistemas discretos con lo de la Z. La transparencia aquella que me salta un poquito más rápido está aquí. Esto de aquí es también más de lo mismo. Esto lo habíamos visto allí. Y aquí es donde empezamos la simulación de sistemas, por ejemplo, con espacio de estados, que era lo de la arroba, que es la multiplicación matricial. ¿Vale? Vale, que aún no habrá instalado. Vale, no pasa nada. Bueno, voy a lo del simulación mediante ecuaciones. Cuando tenemos las ecuaciones, por ejemplo, de un sistema no lineal continuo, por aquí es por donde íbamos, fijaros que esto es lo de las transparencias. Entonces, simplemente se trata de hacer un bucle for. Lo único que hay que ir con ojo en los bucles for, mirad. En este he puesto un bucle for que va de 1 a n. En este, k for k. Esto es, el bucle for no lo habíamos hablado en Python, ¿verdad? Estoy pensando. El bucle for en Python se hace así. For, esta es la variable iteradora, in, y ahora pones
qué iteradores, qué valores quieres que itere. Si pones range 1n, significa que k empezará en 1 y acabará en n-1. Bueno, eso nunca me acuerdo, perdonad, porque soy un poco, con tanto MATLAB y Python como tiene estas sutilezas, al final llevo un berenjenal. ¿Vale? Range S iría de 0 a 5. Pero si le ponéis dos valores, start, stop, empieza en el start, que ese sí que lo incluye, y si no le decís nada, por defecto es 0, y acaba en el stop -1, no está incluido, ¿vale? Con lo cual, fijaros, aquí pongo el periodo de muestreo, el número de muestras a simular, y me creo un vector de ceros donde guardaré el nivel, un vector de ceros donde guardaré la bomba, y un vector de ceros donde guardaré la válvula. Vale. Entonces aquí hago un iterador k que va entre 1 y n-1. Y aquí, bueno, esto es if y else if, que por cierto, el if es el if, ¿vale? Aquí. Esto if y else if sirven para que durante los primeros 10 segundos, ¿cómo puedo saber yo los 10 segundos? K es iterador entre muestras y ts el sampling period, el periodo de muestreo. Pues si esto menor que 10 serán los primeros 10 segundos. Pues que me ponga la bomba y la válvula a 50. Si no, si estoy dentro de los primeros 20 segundos, que suba un poquito la caña de la bomba. Si no, si estoy en los primeros 30, que ahora que también suba la válvula, con lo cual se vaciará el depósito. Luego en los 40 apago la bomba, con lo cual se vaciará el depósito, pero lentamente. Y finalmente abro la válvula a tope para que se vacíe del todo. Del todo. Y aquí pongo la ecuación. Fijaos que esto es la ecuación tal cual la habíamos escrito. ¿De acuerdo? Bueno, igual en las transparencias estaba con subíndice, pero sí. Pero bueno, en fin, eso lo cambio, da igual, es menor. Se podría usar paréntesis o subíndice. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno simula en vez de con el comando step y todo eso? Que puede poner cosas no lineales y que puede hacer limitaciones. Por ejemplo, el depósito no va a tener volumen negativo ni volumen mayor del 100%. Pues yo puedo ponerle limitaciones a mi simulación. Recordad la sutilidad que comenté el otro día de las tabulaciones. Aquí pone for y acaban dos puntos. A partir de ahí, todo debe ir tabulado. Todo. En cuanto yo deje de tabular, ya es la siguiente línea de código del for. Si dentro del for quiero poner un if, tiene que acabar en dos puntos y lo que va dentro del if va tabulado. Cuando dejo de tabular, ya he salido del if. ¿Vale? Bien. Y esto, bueno, pues ejecutaría una simulación del depósito, que es un poco lo que ya conocemos. Fijaros. Ay, no, no sé si esto me dejará. Lleva. Uy, se me ha trastornado el teclado. Bueno, da igual. La cuestión, a lo mejor se podía intuir ya, no hace falta todo esto. ¿Lo vais mirando el código conforme yo lo comento y tal? ¿O qué estáis haciendo? ¿O os estáis perdiendo algo? ¿O cómo está el tema? Comentadme algo, porfa. ¿No me decís nada? ¿Me he quedado solo? Va.
Vale, pero entonces entiendo que nos habéis perdido, que, a ver, habían cosas nuevas, pero se entiende, ¿no? Vale, bueno, la leyenda esta la quito porque no voy a mirar la conversación, no me acuerdo. La cuestión, fijaros, aquí hemos abierto la bomba y la válvula. Se empieza a llenar el depósito. ¿Que le meto más caña a la bomba? Ahí, si os fijáis bien, se llena un poquito más rápido. ¿Que ahora abro la válvula? Deja de llenarse tan rápido porque se está vaciando más. Apago la bomba, se empieza a vaciar. Abro la válvula del todo, se vacía todavía más rápido. Cuadra, ¿no? Con lo que vimos en el laboratorio. ¿Cómo lo veis? ¿Eh? Va, esto es otro simulador, pero en fin, eso da igual. Bueno, yo creo que con esto ya hemos llegado a esta simulación de sistemas para entender un poquito qué consiste simular y a partir de aquí hacemos el descanso, ¿vale? Y seguimos luego hacia a avanzar un poquito más, ¿vale? Vamos a ver. Hacemos el descanso en media hora o si queréis. La otra vez me dijiste que como estáis en casa que con 15 minutos bastaba, lo que me digáis. La verdad es que he hablado a toda velocidad porque sabía que habían cosas que eran un poco auxiliares, pero bueno, lo que me digáis. Vale, pues si alguien prefiere 15, pues 15, ¿vale? Pues, pero el descanso sí que lo hacemos, ¿vale? Mm, Vale. Pues eso, hay 45, 47 o algo así, ¿vale? Vale, chicos. Ay, por cierto, paro la grabación, pues si no se grabará todo el rollo. Y luego volvemos a entrar. ¿No me deja parar? No me deja parar de grabar. Lo digo porque que la otra vez me dijisteis. Ah, vale, ahora lo he conseguido.